Yo salgo de tu casa, eh, salgo porque pues me gusta el desmadre, me voy a buscar el horizonte, saber qué me espera el destino. Yo no lo pensaba antes qué podía pasar, qué podía suceder, pero la verdad pues fui a probar suerte, ¿no? ¿Cuánto llevas de payaso? Le digo, voy empezando, yo no tengo mucho. ¿Tienes nombre? Le digo, la verdad todavía ni pienso qué nombre ponerme. Me dice la señora y dice, esposo, ¿cómo ves? Y dice el señor, pues díselo. Me cae bien el muchacho, tiene carisma, entonces me dice, ¿no te gustaría tener un nombre que yo te regalaría? Le digo, pues si usted gusta, ¿por qué no? En ese momento me dice, lo que pasa que yo tenía un hijo, él era payaso y trabajaba de tailero. Cuando a mí me dice, era payaso y era tailero, agarra ahí, pues yo dije, pues con gusto. Me dice, mi hijo, pues desgraciadamente falleció, se volcó y me dio la pauta y me dice, el nombre de mi hijo se llama Picolín. Yo no lo pensaba antes qué podía pasar, qué podía suceder, pero la verdad, pues fui a probar suerte, ¿no? Salgo de tu casa, me pongo yo a pensar, pues, ya no voy a ver la familia, ya no voy a estar un hogar donde llegar, tengo que buscar, pues más que nada dónde, ¿no? En ese momento pues ni lo piensas, no piensas ya después cuando estás fuera de. Llegando yo a la calle, me voy, dije pues me voy a ver dónde llego y la dicha de llegar al Zócalo es en el día, pues dije pues en el día no hay problema, ¿qué puede pasar, no? La bronca es en la noche, donde te viene todo, la noche es donde te pega más porque te llega lo que es el remordimiento de haberte salido de tu casa, por qué te saliste, pero pues ya que puedes hacer, estás fuera, ¿no? Y andar buscando dónde quedarte, dónde pasar la noche, buscar comida. En ese momento yo llegué, pues, sin conocer a nadie, sin saber dónde llegar. Y la verdad, pues, no hay más que estar buscando un lugar donde quedarme. Me encuentro a los compañeros, vuelvo a lo mismo. Para poder ser payaso no es fácil, no se hace un día de la mañana. Tengo que estar picando piedra, estuve cargando maletas, yendo a hacer favores, eh, ganarme un cacho de pan. Entonces, Luis, Luis cuando sale de la casa, pues tiene que meterle a todo. Sobre corriente es sufrirla. La calle la sufre porque la sufres. Yo me quedaba en Garibaldi. Garibaldi me vio muchas noches allí cuando estaba el kiosco, me veía que me quedaba yo unas noches allí durmiendo, pues cuidando mis tenis porque no puedan robar, lo poquito que traía, porque pues ahí te dormías y amanecías sin nada. Entonces, sí sufres. Y cuando yo empiezo a moverme, a meterme en lo que es el payaso, les voy a contar la primera vez que me agarran la autoridad, porque a mí se me ocurre ir a hacer del baño tras de un carro, me llevan a lo que es el Torito. Yo iba maquillado, iba con mis zapatos y por no pagarle yo la autoridad lo que me cobraban de multa, porque pues nunca se me ha sido injusto pagarle a unas personas que están sentados en un escritorio, lo poquito que uno saca, pagárselos a ellos y pues decidí quedarme en la delegación, en los separos. Entonces cuando salgo a las 5 de la mañana abajo del puente, pues, que me quitan todo, zapatos de payaso, francamente me mandan descalzo pues, al metro, me subo al metro sin un quinto, le digo al oficial me deja pasar porque tengo que irme, me acaban de robar, me dejan pasar, llego al Zócalo, ahí los compañeros que son boleros me cooperan, me voy a comprar unas sandalias para ese entonces, me compré unas sandalias y
A veces cuando no llegaban me tenía que ir a los puestos a ayudarles a traer tortillas. Me metí a una cocina a lavaplatos. O sea, muchas cosas, muchas la padece Luis en ese entonces, antes de poder ser payaso. Luis la sufrió saliendo de casa, hago unas monedas, junto para un hotel, me voy al hotel, ahí te llega el sentimiento de cómo estará la familia, cómo sería yo si yo regresara a casa, ¿no? No estar sufriendo ni padeciendo todo esto, pasando frío, pasando aguas, pasando hambre. Pero pues uno agarra lo que es, en ese entonces yo pues desesperado, te llega lo que es la nostalgia, me salgo, me voy a comprar una cerveza para que se olviden las penas, ¿no? Todo lo que se ha hecho uno. Empieza a trabajar de payaso Picolín. Bueno, Luis empieza a enseñar, a aprender de los compañeros, porque la verdad yo no tuve una persona que me dijera, haz esto, maquíllate así, ten esto. Al contrario, yo nomás estuve viendo a los compañeros cómo se trabajaba, cómo ellos ganaban su dinerito, que la gente les cooperaba, porque desgraciadamente mucha gente pues sí se acerca a las ruedas y a ver el show, pero cuando oyen la palabra cooperación mucha gente se va. Yo dije, yo quiero ser algo, también quiero aprender a ser payaso para poder ganarme esas monedas. Y pues la verdad pues dije, pues bueno, vámonos. Me tuve que aplicar, me tuve que pasar insultos, tuve que pasar vergüenzas. Yo pensaba, dije, me voy a maquillar aquí, así, si la gente se ríe de mí, no sé qué va a pasar, los voy a insultar, no sé, ¿no? Mi primer maquillaje que me hago, se acerca una señora y me dice, pues tengo unas tortas, porque me ganaron unas tortas la primera vez. Y no sabiendo ser payaso, maquillarme bonito como se maquillaban, pues dije, pues si se empieza, ni modo. Y mucha gente me decía, ¿sabes qué? Pues retírate, no es tuyo, no es para ti, tú no traes la sangre del payaso, porque soy el único de mi familia que es payaso. Yo también cuando mi familia, mi madre o mis hermanos oyeron que ya era payaso, yo pensé que me iban a rechazar por ser payaso, pero al contrario, tuve la grandeza de que me aceptaron, porque para mí ser payaso es un trabajo honrado, ¿no? Y la cuestión de estar picando piedra, lugares, golpes, maltratos, porque yo la sufrí, mis compañeros conmigo sufrieron conmigo, que me iban a la delegación, nos golpeaban los de vía pública, nos rechazaban por ser payasos, nos llamaban payasos mugrosos. Entonces, en ese entonces, eso me hacía más crecer más, ¿no? Que diga, yo quiero aprender, yo quiero ser payaso. Yo algún día quisiera hacer algo en la vida, darle alegría a la gente, lo que yo no tuve, pues transmitírselo a esa gente de que la infancia se nos va como agua, ¿no? Entonces ahora, pues a mí lo que me queda es hacer algo en la vida, ser un buen payaso, demostrar a la gente que no creía en mí, demostrárselo que en verdad sí se puede, a toda la gente que me está viendo, créanme que ser payaso hay que sufrirla, porque sí se tiene que sufrir. Y al contrario, tenemos que picar piedra, estar aguantando, tenemos que soportar, tenemos que convivir con mucha gente. Yo conocí mucha gente de la calle, me quedaba con todos los de la calle, esos hermanos, esos de la calle que se quitan el pan de la boca por dárselos a uno. Yo les agradezco a toda esa gente. Si te dijera nombres, no acababa, porque Picolín conoció mucha banda, así le llamamos, mucha banda, muchos carnales, que se apoyan unos a los otros. Y créanme que no es fácil andar en la calle. Luis sufrió mucho maltratos. Y una vez yo llegué al hospital porque los granaderos me dieron un batazo en la cabeza por ayudar a una señora que vendía tepaches. Yo trabajaba con ellos vendiendo tepaches y yo les ayudé. Salí de mi rueda, vi que le estaban pegando y me meto a separarlos, no que la dejaran, pues estaba embarazada la señora. Y cuando siento me dan el trancazo en la cabeza, que pierdo el conocimiento. Y ya cuando reacciona Picolín,
despierta en la ambulancia, a un lado de la señora, toda sangrada, yo sangrado. Pues yo decido bajarme, me quieren llevar al doctor al hospital, pero uno como renuente, necio, se baja de la ambulancia, y yo con mis golpes, y la verdad pues de que la sufres, la sufres. Y realmente Luis le da las gracias a la vida por haber encontrado un trabajo estable porque te gusta, te nace del corazón. No lo traigo de sangre, pero así la misma gente me enseñó a que yo quisiera mucho el payaso. Entonces te llevé a los lugares que yo trabajé, donde empecé, también donde hubo mucha discriminación, compañeros que te humillaban, compañeros que te decían que no ibas a hacer nada en la vida. Ahora yo se lo estoy demostrando que sí se puede picándole y sabiendo salir adelante, sí puedes sacar todo eso. Y hoy te estaba a hablar, Picolín, los lugares que he pisado, los lugares que me han llegado a que la gente me salude, que digan Picolín, hola, ¿cómo estás? Un saludo, lo que nunca teníamos nosotros antes. Antes ni siquiera nos pelaban, antes ni siquiera nos llamaban. Ahora nos volteaban a ver, al contrario, nos hacían a un lado. Ahora la gente se acerca, nos saluda, ¿cómo estás? Eso es lo más hermoso que puedes encontrar en lo del payaso. Fuimos a lo que es donde empecé, ahí en Templo Mayor. De Templo Mayor me pasé a lo que es el Zócalo, cuando yo estaba trabajando ahí. Ahí conocí también a Makini, él llegó conmigo, Picolín, puedo chambear, a los que bailan dance, break dance, todos ellos. Picolín, puedo chambear. Yo siempre les he brindado el espacio a la gente que me llega, compañeros que llegan, quiero trabajar, adelante. El pastel no me lo voy a comer yo solo, nunca me lo voy a poder comer solo, al contrario. Si no comparto, yo quiero hacerlo diferente a lo que me trataron a mí. A mí antes, pues nadie me ayudaba. Ahora yo quisiera ayudar a esa gente que en verdad también te puede hacer. Fuimos a Madero. Fui el primer payaso que pisó Madero cuando uno cerró la calle peatonal. Y ahora, señores, nos encontramos aquí en Gante, donde fue el primer video donde yo me conocí, Producciones Yenuam, a Yenuam, que yo lo conocí entonces en esa esquina. Me hizo un video cuando vino un extranjero, hizo show conmigo y se hizo viral, se hizo tendencia. Allí empezó Picolín, empezó a crecer Picolín. Me encuentro Yenuam, empezamos a trabajar juntos, empiezo a ser viral, tendencia, mis videos empiezan a subir, encuentro a Chicolín está conmigo siempre, lo jalo, empezamos los dos y gracias a la gente que ve los videos, nos ponen los payasos más virales del internet. Así es como nos conocen y soy el primer payaso que ha cambiado todo esto de las redes sociales, junto con todos los compañeros que estaban conmigo. Está Chicolín, viene también Makini, ahora también viene con nosotros Chesto y Patas Locas, varios compañeros que están con nosotros. Y la verdad, yo le doy las gracias a Producciones Yenuam, que ahora Picolín ya es reconocido en ese tiempo que estamos viviendo. Se nos pegó la pandemia, sufrimos la pandemia, carencias. Estando aquí en Madero vino lo de la pandemia, nos fuimos, con decirte que nos fuimos a pedir comida, alimentos a la central de abastos. La gente nos estuvo apoyando, yo estuve apoyando gente, yo también llevaba a la casa, llevábamos frijol, llevábamos ejote, llevábamos papa, cebolla, todo lo que nos regalaban en los mercados, en la central de abastos, donde ahí toda la gente ya más llegaba a Picolín, adelante, ¿qué necesitas? Sí nos obsequiaban y nos brindaban ese apoyo a todos nosotros. Y le damos las gracias a la gente que nos apoya en las redes sociales, porque Picolín es una persona humilde. No te puedo presumir de nada porque no tengo nada. Solamente lo que me interesa a mí es el cariño de la gente y que sigan con nosotros. Hoy te está hablando con el corazón abierto Picolín y Luis Miguel, a toda la gente que nos está viendo. Un poquito de su vida de Luis, más lo que todavía falta, más que lo que la gente nos impulse a ser más grandes, a ser más humanos, todavía todo esto. Hoy le damos las gracias a Producciones Yenuam, Picolín Show, también a mi esposa, a mis hijos que siempre están conmigo. Ellos siempre donde yo quiera que yo voy van conmigo.
Y la verdad, pues, ahora yo veo la vida de otra manera. Pero antes que me vaya, te voy a platicar una cosa que me pasó. Y esto sí es verídico y mucha gente lo supo. Hace poco, tiene como medio año, Picolín y Luis tuvo un accidente automovilístico. Cumpleaños de mi hija, le hicimos su cumpleaños a mi hija Paola. Al otro día, cosa del destino, llevo a mis compañeros a su casa, pero era en la madrugada, todavía no se veía. Y yo para manejar, pues tengo que llevar lentes. Ese día no los llevé, me voy. Iba mi compañero Carretito, iba mi cuñado Irving y otro compañero más en el carro. Tambor y su esposa, entonces los paso a dejar ahí a Tambor y su esposa en la autopista Ecatepec. Se quedan ellos y yo sigo el trayecto de dejar a los demás compañeros. Al saliendo en la carretera de Texcoco, salgo de la autopista, no veo una Y que había. Me grita Carrete desde atrás, cuidado. Cuando me dice cuidado, pierdo el control, siento el trancazo, pierdo conocimiento. Cuando volteo, cuando despierto, yo boca abajo, el carro boca abajo, yo grito, ¿están bien? Y me dice la gente no me contestaba, dije, no, pues yo de mi remordimiento ya los maté, no me contesta nadie. Trato de bajarme el cinturón, lo zafo, caigo, pero yo traía ya clavado, no sé qué traía clavado aquí en mi brazo, tenía un hoyo, no podía moverlo. Me saca una señora con una niña y un compañero del carro. Y les pregunto, ¿cómo están los demás? Me dicen, pues están bien, no te preocupes, con golpes normales, pero todos estamos bien. Mucha gente pensaba que pues yo ya me había quedado ahí, ¿no? Llega la ambulancia, me empieza a curar, llegan los compañeros, llegó Genuam, echó la mano, salgo de ahí, de todo eso. Yo créeme que ya ni volteé a ver el carro, cómo quedó, y no supe cómo quedó, me dijeron que fue pérdida total, pero pues lo material va y viene. De ahí fue donde yo empecé a valorar un poquito más la vida, porque la vida nada más es una vez. Y ahora yo trato en cada show ayudar a toda la gente que necesita algo, si están mis posibilidades, si no yo el público que les ayuda, niños de cáncer, minusválidos, ayudar a toda esa gente. Si fuéramos así todos, créeme que México sería otro problema. Y mira, sigo aquí. Ahorita no te lo puedo enseñar porque la verdad, yo corría el riesgo de perder mi brazo o que me llegara gangrena al corazón o al cerebro. Entonces una persona que me ayudó, una doctora que me curó y me salvó el brazo. Entonces para mí mis respetos para esa persona. Es donde dices tú, valoras a la gente que en verdad te ayuda, porque en verdad mis verdaderos amigos no hay. Tu verdadero amigo es una moneda en el pantalón, en el bolsillo. Y ya hoy, mi familia, que es la que siempre me está apoyando, mi esposa, mis dos hijos, Paola, Iván, Perla, son las que me ayudan. Y la verdad yo les doy gracias a toda esa gente que me ha ayudado. Y les vuelvo a repetir, no crean que el ser payaso fue fácil. Para todo, que no se hizo de un día a la mañana, ni en 2 meses, 3 meses. Años trabajando en la calle, sufriendo, ir contra la corriente. Bajas y altas, tenemos que estar sufriendo en la calle. Y la verdad, créanme señores, que hoy Picolín Show le da gracias a la vida por una prueba más, una vida más todavía, de que me está dando Dios allá arriba. Aquí compañeros me empiezan a sobajar que yo nunca voy a ser payaso, que era un payaso mugroso, que yo nunca iba a resaltar. ¿Sabes quién es mi jefe? Ah, chica, ¿quién es tu papá? Pedro Navajas. Oye, ¿y tu mamá? ¡Doña Machetes! Ah, chica, ¿y tú quién eres? Juanito el Puñal. Hija de...